¿Alguna vez has sentido que tu alma carga un peso invisible? Un peso que nadie ve, pero que tú llevas día y noche, como si caminaras bajo una tormenta interminable. Quizás sonríes por fuera, saludas, trabajas, aparentas normalidad, pero dentro de ti arde un fuego de ansiedad, o un viento frío de soledad, o una sombra de miedo que no te deja descansar. Ese es el dolor silencioso del alma. No grita, no se anuncia, no se ve en radiografías ni exámenes médicos, pero está ahí. Se manifiesta en noches sin sueño, en pensamientos que no se apagan, en el cansancio que no desaparece aunque duermas 10 horas seguidas. El salmista David lo describió con estas palabras. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Salmo 32, 3. Sí, cuando el alma calla su dolor, el cuerpo lo siente. La mente lo refleja. Las relaciones lo sufren. Quizás lo tuyo es la ansiedad, esa sensación de que algo malo está por suceder, aunque no haya razones claras. Es como vivir esperando una tormenta que nunca termina de llegar. O quizás es la confusión, no sabes qué camino tomar, qué decisión es la correcta, y cada elección parece estar envuelta en niebla. O tal vez es el miedo, miedo a fallar, miedo a perder, miedo a que las cosas nunca mejoren. El dolor silencioso del alma es como una noche oscura, te rodea, no te deja ver el horizonte y hace que hasta lo más pequeño parezca amenazante. San Juan de la Cruz hablaba de la noche oscura del alma para describir esos momentos en que parece que Dios guarda silencio y nuestra fe es probada en lo más profundo. ¿Te has sentido así? Como si estuvieras en medio de un mar agitado, intentando mantenerte a flote, pero cada ola de preocupación o tristeza te hunde un poco más. Jesús mismo conoció ese dolor. En Getsemaní, antes de la cruz, confesó: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Mateo 26, 38. Imagina eso. El Hijo de Dios experimentando una tristeza tan profunda que casi lo rompe por dentro. Si Él pasó por ahí, tú y yo no estamos solos cuando lo vivimos. El dolor silencioso también se manifiesta en cansancio espiritual. Hay días en que sientes que no puedes orar, que tus palabras rebotan contra el techo, que abrir la Biblia parece un esfuerzo imposible. Y allí, en ese silencio interno, aparece la voz del enemigo susurrando: Dios te ha olvidado. Tu fe no sirve. ¿De qué te ha valido creer? Pero escucha bien, el silencio del alma no es señal de abandono. Muchas veces es el escenario en que Dios está preparando algo nuevo, aunque tú no lo veas todavía. Como una semilla bajo tierra, invisible, oscura, pero llena de vida que pronto brotará. Isaías 61, 3 dice que Dios nos da manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Eso significa que tu noche no es eterna, que tu dolor no será tu destino final. Imagina esto conmigo. Un viajero camina por un desierto. El sol lo quema, la arena lo ciega, y su garganta clama por agua. Después de horas caminando, siente que no puede más. Se arrodilla, listo para rendirse, pero de pronto, en la distancia, aparece una sombra, una palmera, un oasis, una fuente de agua fresca. Ese oasis es lo que Dios promete para tu alma cansada. Ese alivio es lo que hoy quiero que descubras mientras avanzamos en este viaje. Porque reconocer tu dolor no es señal de debilidad, es el primer paso hacia la libertad. Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 32. Hoy te invito a mirar de frente tu dolor silencioso, no para quedarte atrapado en él, sino para descubrir cómo la luz de Dios puede atravesar hasta la noche más oscura. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Dónde duele tu alma hoy? ¿En qué rincón escondido de tu corazón sientes que hay una herida que nadie más entiende? Quiero que sepas algo: ese lugar, ese rincón oculto, es exactamente donde Dios quiere encontrarte. Quiero que escuches esto con el corazón abierto: no estás solo, y hay salida. Tal vez has sentido que la tormenta de tu vida nunca se detendrá, que el dolor silencioso que arrastras será tu compañero hasta el final. Pero la verdad que hoy quiero sembrar en tu alma es otra: tu historia no termina en la oscuridad. Jesús dijo en Juan 16, 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Ves? La promesa no es la ausencia de pruebas, sino la certeza de victoria. La vida espiritual no es un camino libre de batallas, es un camino donde, en medio de ellas, Dios nos equipa con fortaleza y nos conduce hacia la paz. Imagina un campo después de un incendio. Todo parece destruido: cenizas, humo, tierra quemada. Y sin embargo, semanas después, cuando menos lo esperas, brotan pequeños tallos verdes. La vida renace en el lugar del dolor. Así es la obra de Dios en el alma: lo que parece quemado y arruinado puede convertirse en suelo fértil para un nuevo comienzo.
El profeta Isaías lo expresó con palabras de esperanza. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad. Isaías 43, 19. Ese es el latido de esta promesa, que en tu desierto personal, Dios abre un río. En tu soledad, Él hace brotar vida. Permíteme hablarte como si estuviéramos sentados frente a frente. Puede que pienses, ya intenté todo. Oré, busqué, lloré, y nada cambió. Pero la transformación espiritual no siempre es instantánea. Es un viaje, un proceso, un caminar acompañado por aquel que nunca abandona. Pablo lo explicó así. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1, 6. La obra que Dios empezó en ti aún no ha terminado. Y si todavía respiras, si todavía escuchas estas palabras, es porque la historia de tu vida aún tiene capítulos que escribir. Quiero invitarte a abrir tu corazón a este viaje. Lo que escucharás en este mensaje no son simples ideas ni frases motivacionales. Son verdades eternas que han transformado vidas durante siglos. Y si lo permites, pueden transformar también la tuya. ¿Estás dispuesto a caminar conmigo en este recorrido? Porque lo que descubriremos no solo te dará entendimiento, sino también esperanza. Y no una esperanza vacía, sino una esperanza con fundamento, anclada en las promesas de Dios. Recuerda, la tormenta no es tu destino, es solo el camino hacia un amanecer nuevo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si todo lo que has vivido, las lágrimas, los silencios, los tropiezos, no fueran pruebas inútiles, sino señales de que estás en medio de una batalla espiritual mayor? Efesios 6, 12 lo dice claramente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que sientes no siempre proviene de lo visible. Muchas veces, detrás de cada duda, de cada pensamiento de derrota, hay una fuerza que busca apartarte de tu propósito divino. Pero también hay una fuerza mayor, el amor de Dios que pelea por ti. Quiero que te sientas acompañado en este viaje. Aunque te hayas sentido incomprendido por quienes te rodean, hay uno que te comprende por completo. Jesús mismo prometió. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Eso significa que en tu valle, Él está contigo. En tu silencio, Él te escucha. En tu soledad, Él te abraza. Imagina por un momento que estás en un cuarto oscuro. Llevas horas, quizá días, allí. No sabes dónde está la puerta, no ves salida. De pronto, alguien entra con una lámpara. La luz no elimina la existencia del cuarto, pero ahora puedes orientarte, caminar, encontrar el camino. Esa luz es Cristo. Esa luz es la palabra que hoy escucharás. ¿Y si te atrevieras a creer que tu vida puede tener un nuevo rumbo? ¿Y si esa batalla interna que enfrentas es, en realidad, la oportunidad para que descubras tu verdadera fortaleza espiritual? Déjame decirlo con claridad, no estás solo en esta lucha. Tus lágrimas son vistas. Tus oraciones, aunque parezcan débiles, son escuchadas. Y tu historia, aunque hoy la sientas rota, puede ser tejida nuevamente por las manos del Dios que restaura. Salmo 34, 18 nos recuerda. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Si tu corazón está quebrantado, Él está más cerca de lo que imaginas. Así que hoy te hago esta invitación, no cierres tu corazón. Permite que estas palabras sean semillas. Algunas quizá al inicio parezcan caer en tierra seca, pero con el tiempo, con oración, con apertura, verás cómo germinan en esperanza. Este es un viaje que haremos juntos. Tú, yo, y, sobre todo, Dios caminando a tu lado. Para poder reconocer un ataque espiritual en tu vida, primero tenemos que entender algo esencial: no todos los problemas que enfrentamos tienen el mismo origen. Algunos son naturales, otros son espirituales. Y discernir la diferencia es como aprender a leer los signos de un mapa invisible. La Biblia lo dice de forma contundente en Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que no todo lo que ocurre a tu alrededor se explica solamente por causas visibles. Sí, hay problemas naturales, una enfermedad causada por un virus, una crisis económica derivada de malas decisiones financieras, un cansancio normal después de trabajar largas horas.
Pero hay momentos en que lo que enfrentas no puede explicarse de manera lógica o médica, es como una nube que aparece de repente, oscurece todo y trae un peso que no sabes de dónde viene. Imagina dos escenarios. En el primero, una persona se siente cansada porque durmió poco, porque trabaja demasiado, porque necesita cuidar su cuerpo. Esa es una consecuencia natural. En el segundo, otra persona se despierta cansada cada día aunque duerma bien, siente un peso constante en su espíritu, pensamientos negativos que lo persiguen y circunstancias extrañas que se alinean para quitarle la paz. Ese es un terreno donde, probablemente, se libra una batalla espiritual. Discernir esto es crucial, porque si tratamos un problema espiritual con soluciones únicamente naturales, nunca alcanzaremos la libertad. Símbolo de luna nueva. El ejemplo de Job. Pensemos en Job. La Biblia lo presenta como un hombre íntegro, temeroso de Dios. Y, sin embargo, de un día para otro perdió todo, sus hijos, sus bienes, su salud. Si observamos solo con ojos humanos, podríamos decir, fue una mala racha, una desgracia, una enfermedad. Pero la Escritura nos revela el trasfondo. Satanás pidió permiso para tocar la vida de Job y probar su fe, Job 1:2. Es decir, las circunstancias visibles, los ladrones, los vientos, la enfermedad en su piel, tenían una raíz invisible. Era una guerra espiritual. Y aquí está la enseñanza: cuando enfrentamos pruebas que parecen desproporcionadas, que no tienen explicación lógica, que golpean varias áreas de nuestra vida al mismo tiempo, debemos considerar que hay algo más profundo en juego. Nube con tornado. Metáfora de la tormenta. Un ataque espiritual es como una tormenta repentina en alta mar. El navegante sabe que hay olas naturales, mareas, vientos, pero también sabe reconocer cuando la furia que enfrenta no es normal. Una tormenta inesperada, demasiado violenta para la temporada, que amenaza con hundir la barca. Así pasa con nosotros. La vida tiene problemas naturales, pero también de repente se desatan tormentas que son ataques directos contra nuestra fe, nuestra paz y nuestro propósito. Persona con palmas de mano unidas. Jesús también lo explicó. Jesús dijo en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. El ladrón es una imagen clara del enemigo espiritual. Su objetivo no es simplemente incomodarte, sino robar tu paz, matar tu esperanza y destruir tu propósito. Cuando entiendes esto, ya no ves tus luchas solo como casualidades. Comienzas a discernir que lo que está en juego es tu fe, tu confianza en Dios, tu identidad. Libro abierto. Preguntas para el corazón. Déjame detenerme un momento y hacerte reflexionar. ¿Has pasado por temporadas en que todo parecía ir bien y, de pronto, sin explicación, todo empezó a derrumbarse? ¿Has sentido una opresión en tu mente o en tu espíritu que no se alivia con descanso físico ni con consejos humanos? ¿Has notado que cuando decides acercarte más a Dios, de inmediato surgen obstáculos inesperados para distraerte, agotarte o desanimarte? Si tus respuestas son sí, probablemente has estado en medio de una guerra espiritual. Brote palabras de esperanza. Ahora, no quiero que tengas miedo. Al contrario, reconocer la naturaleza de la guerra es el primer paso para vencer. Jesús no nos dejó indefensos. Él mismo nos dio armas espirituales: la oración, la palabra, la fe, la comunidad de creyentes. 2 Corintios 10:4 declara: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es decir, no peleamos con nuestras fuerzas humanas, sino con un poder mucho mayor, el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. El problema de muchos es que, al no entender la naturaleza espiritual de la lucha, se desgastan buscando soluciones superficiales. Pero cuando abrimos los ojos a esta realidad, podemos luchar con las armas correctas. Quiero que te quedes con esta imagen: la vida es un campo de batalla. Hay heridas que provienen de caídas normales, pero hay flechas que son lanzadas directamente contra ti desde lo invisible. Reconocerlo no es vivir con paranoia, es vivir con discernimiento. Porque mientras más claro ves el terreno en el que estás peleando, más seguro puedes caminar hacia la victoria que Dios ya preparó para ti. Y si todo lo que viviste hasta hoy fue solo el prólogo, y lo mejor de tu historia aún está por escribirse, para poder reconocer un ataque espiritual en tu vida, primero tenemos que entender algo esencial: no todos los problemas que enfrentamos tienen el mismo origen. Algunos son naturales, otros son espirituales. Y discernir la diferencia es como aprender a leer los signos de un mapa invisible. La Biblia lo dice de forma contundente en Efesios 6:12.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que no todo lo que ocurre a tu alrededor se explica solamente por causas visibles. Sí, hay problemas naturales, una enfermedad causada por un virus, una crisis económica derivada de malas decisiones financieras, un cansancio normal después de trabajar largas horas. Pero hay momentos en que lo que enfrentas no puede explicarse de manera lógica o médica, es como una nube que aparece de repente, oscurece todo y trae un peso que no sabes de dónde viene. Imagina dos escenarios. En el primero, una persona se siente cansada porque durmió poco, porque trabaja demasiado, porque necesita cuidar su cuerpo. Esa es una consecuencia natural. En el segundo, otra persona se despierta cansada cada día aunque duerma bien, siente un peso constante en su espíritu, pensamientos negativos que lo persiguen y circunstancias extrañas que se alinean para quitarle la paz. Ese es un terreno donde, probablemente, se libra una batalla espiritual. Discernir esto es crucial, porque si tratamos un problema espiritual con soluciones únicamente naturales, nunca alcanzaremos la libertad. Símbolo de luna nueva. El ejemplo de Job. Pensemos en Job. La Biblia lo presenta como un hombre íntegro, temeroso de Dios. Y, sin embargo, de un día para otro perdió todo, sus hijos, sus bienes, su salud. Si observamos solo con ojos humanos, podríamos decir, fue una mala racha, una desgracia, una enfermedad. Pero la Escritura nos revela el trasfondo. Satanás pidió permiso para tocar la vida de Job y probar su fe, Job 1:2. Es decir, las circunstancias visibles, los ladrones, los vientos, la enfermedad en su piel, tenían una raíz invisible. Era una guerra espiritual. Y aquí está la enseñanza: cuando enfrentamos pruebas que parecen desproporcionadas, que no tienen explicación lógica, que golpean varias áreas de nuestra vida al mismo tiempo, debemos considerar que hay algo más profundo en juego. Nube con tornado. Metáfora de la tormenta. Un ataque espiritual es como una tormenta repentina en alta mar. El navegante sabe que hay olas naturales, mareas, vientos, pero también sabe reconocer cuando la furia que enfrenta no es normal. Una tormenta inesperada, demasiado violenta para la temporada, que amenaza con hundir la barca. Así pasa con nosotros, la vida tiene problemas naturales, pero también de repente se desatan tormentas que son ataques directos contra nuestra fe, nuestra paz y nuestro propósito. Persona con palmas de mano unidas. Jesús también lo explicó. Jesús dijo en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. El ladrón es una imagen clara del enemigo espiritual. Su objetivo no es simplemente incomodarte, sino robar tu paz, matar tu esperanza y destruir tu propósito. Cuando entiendes esto, ya no ves tus luchas solo como casualidades. Comienzas a discernir que lo que está en juego es tu fe, tu confianza en Dios, tu identidad. Libro abierto. Preguntas para el corazón. Déjame detenerme un momento y hacerte reflexionar. ¿Has pasado por temporadas en que todo parecía ir bien y, de pronto, sin explicación, todo empezó a derrumbarse? ¿Has sentido una opresión en tu mente o en tu espíritu que no se alivia con descanso físico ni con consejos humanos? ¿Has notado que cuando decides acercarte más a Dios, de inmediato surgen obstáculos inesperados para distraerte, agotarte o desanimarte? Si tus respuestas son sí, probablemente has estado en medio de una guerra espiritual. Brote palabras de esperanza. Ahora, no quiero que tengas miedo. Al contrario, reconocer la naturaleza de la guerra es el primer paso para vencer. Jesús no nos dejó indefensos. Él mismo nos dio armas espirituales: la oración, la palabra, la fe, la comunidad de creyentes. 2 Corintios 10:4 declara: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es decir, no peleamos con nuestras fuerzas humanas, sino con un poder mucho mayor, el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. El problema de muchos es que, al no entender la naturaleza espiritual de la lucha, se desgastan buscando soluciones superficiales. Pero cuando abrimos los ojos a esta realidad, podemos luchar con las armas correctas. Quiero que te quedes con esta imagen: la vida es un campo de batalla. Hay heridas que provienen de caídas normales, pero hay flechas que son lanzadas directamente contra ti desde lo invisible. Reconocerlo no es vivir con paranoia, es vivir con discernimiento. Porque mientras más claro ves el terreno en el que estás peleando, más seguro puedes caminar hacia la victoria que Dios ya preparó para ti.
Cuando ignoramos la realidad de la guerra espiritual, es como caminar por un campo de batalla con los ojos vendados. Las balas vuelan, las flechas silban, y nosotros seguimos como si nada pasara, hasta que el dolor se hace imposible de ocultar. Muchos hoy viven así, piensan que lo que sienten es normal, que la tristeza pasará sola, que el vacío es parte de la vida moderna. Pero la verdad es que ignorar la lucha no detiene la guerra, solo te vuelve más vulnerable a sus heridas. Nube con tornado. Consecuencia 1. Pérdida de paz. La paz es uno de los primeros tesoros que el enemigo intenta arrebatar. Jesús dijo en Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa paz no depende de circunstancias externas. Es un estado profundo del alma, una calma que permanece incluso en medio de la tormenta. Pero cuando ignoramos la batalla espiritual, esa paz se nos escapa como agua entre los dedos. Imagina que tu mente es un lago. Cuando hay paz, el agua está quieta, refleja el cielo, todo se ve claro. Pero cuando llega el viento de la ansiedad, las piedras de la preocupación, los troncos de las ofensas, el lago se agita, se enturbia. Ya no puedes ver el reflejo del cielo. Ignorar la lucha espiritual significa dejar que esas piedras y esos vientos invadan tu lago interior, hasta que la paz desaparece. Vives en constante alerta, tu mente no descansa, tu corazón late más rápido de lo normal. Y poco a poco, lo que era serenidad se convierte en tormento. Corazón roto. Consecuencia 2. Rupturas familiares. Cuando la guerra espiritual no se reconoce, suele trasladarse a lo más íntimo, nuestras relaciones. Pablo advirtió en 2 Corintios 2, 11. No ignoremos sus maquinaciones, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. El enemigo sabe que la familia es el primer lugar donde se experimenta amor, unidad y fe. Por eso, si logra dividir allí, logra debilitar el corazón de la persona. ¿Cuántos matrimonios se han roto porque nunca vieron que detrás de las discusiones repetidas había un ataque a su unidad? ¿Cuántas relaciones entre padres e hijos se enfriaron porque no entendieron que el verdadero enemigo no era la persona, sino la manipulación espiritual que sembraba orgullo, resentimiento y falta de perdón? Déjame contarte una historia real, narrada en estilo anónimo. Un hombre trabajaba largas horas y llegaba a casa agotado. Su esposa, cansada de la rutina, se sentía sola. Comenzaron las discusiones, él se defendía diciendo que trabajaba para proveer, ella reclamaba su ausencia emocional. Cada palabra era como una chispa, y pronto todo se convirtió en fuego. Ambos eran creyentes, ambos amaban a Dios, pero ninguno reconoció que había una batalla espiritual atacando su matrimonio. El resultado: separación, hijos heridos, corazones resentidos. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Que muchas veces esa historia podría haber cambiado si hubieran reconocido a tiempo la verdadera naturaleza de la lucha. Símbolo de una nueva. Consecuencia 3. Pérdida de propósito. Cuando se ignora la batalla espiritual, también se pierde de vista el propósito divino. Proverbios 29, 18 dice: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. El enemigo no solo busca que sufras, busca que olvides quién eres en Dios y cuál es tu misión en esta vida. Porque cuando una persona sin propósito camina, va en círculos. Se desgasta, se frustra, se rinde fácilmente. Es como un arquero que dispara flechas sin blanco, se cansa, usa su fuerza, pero no llega a ningún destino. Así se siente el alma que ignora la lucha espiritual, llena de actividad, pero vacía de sentido. Quizás lo has vivido. Te esfuerzas mucho, pero nada te llena. Logras metas, pero en cuanto las alcanzas, vuelves a sentir el vacío. Te preguntas: ¿para qué hago todo esto? ¿Tiene sentido? Ese es el efecto de no reconocer que hay una guerra por tu propósito. El enemigo sabe que un hijo de Dios que camina con visión es peligroso, porque inspira, transforma, edifica. Por eso busca mantenerte distraído, apagado, confundido. Fuego. Ejemplo bíblico: Sansón. Sansón tenía un propósito claro: liberar a Israel de los filisteos. Pero ignorar la dimensión espiritual de su lucha lo llevó a caer en distracción, seducción y orgullo. Perdió su fuerza, fue apresado, y terminó moliendo en un molino como esclavo. Ignorar la batalla le costó su propósito. Sin embargo, cuando al final reconoció su dependencia de Dios, incluso en su debilidad, cumplió más propósito en su muerte que en toda su vida. Jueces 16. Persona con palmas de mano unidas. Preguntas para ti. Quiero que pienses en esto por un momento. ¿Has sentido que tu paz interior ha sido robada últimamente? ¿Hay relaciones en tu vida que se han desgastado hasta romperse?
¿Te encuentras preguntándote cuál es el propósito de tu vida, sintiendo que todo es rutinario y vacío? Si respondiste sí a alguna de estas preguntas, puede ser que la raíz no sea solo emocional ni circunstancial, sino espiritual. Brote palabras de esperanza. Pero escucha bien, aunque ignorar la batalla trae consecuencias, nunca es tarde para despertar y pelear con las armas correctas. Jesús ya venció. Y en su victoria encontramos restauración de paz, sanidad en nuestras relaciones y claridad en nuestro propósito. Romanos 8:37 declara: Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa es tu identidad, vencedor, no víctima. Esa es tu herencia, paz, no tormento. Ese es tu llamado, propósito, no vacío. Para comprender por qué muchas veces somos blancos fáciles de ataques espirituales, debemos atrevernos a mirar hacia adentro. No a lo que se ve por fuera, no a la sonrisa que mostramos al mundo, sino a esas heridas internas que hemos escondido durante años. Porque la verdad es esta: el enemigo suele atacar allí donde ya tenemos una herida abierta. Donde hay fragilidad, allí busca hurgar. Donde hay dolor sin sanar, allí clava sus mentiras. Símbolo de luna nueva: traumas del pasado. Quizás en tu infancia escuchaste palabras que marcaron tu alma. No sirves para nada. Nunca vas a lograrlo. Ojalá fueras diferente. Esas frases, dichas quizá en un momento de ira, se convirtieron en semillas de inseguridad que con los años germinaron en ansiedad, temor o rechazo. El trauma no siempre es un gran evento, a veces son pequeñas heridas repetidas que, al no ser atendidas, se convierten en cicatrices internas. El salmista clamaba en el Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Pero si esas heridas no son presentadas ante Dios, el enemigo las aprovecha para sembrar dudas. ¿Ves? Nadie te ama de verdad. Estás solo. Dios se olvidó de ti. Fuego: resentimientos guardados. Otra raíz profunda es el resentimiento. Cuando alguien nos hiere, tenemos dos caminos: perdonar o acumular. Si perdonamos, dejamos que la herida cierre. Si acumulamos, dejamos que el dolor se pudra dentro. Efesios 4:26-27 dice: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Lo notas? El resentimiento no solo afecta nuestro corazón, también abre puertas espirituales. Cada vez que permitimos que el enojo duerma con nosotros, dejamos una ventana abierta para que la oscuridad se infiltre. El enemigo sabe esto. Por eso insiste en recordarnos ofensas, en hacer que revivamos conversaciones dolorosas, en mantenernos atados al pasado. Porque mientras el resentimiento vive en el corazón, el presente se vuelve prisionero y el futuro se nubla. Tela de araña: mentiras aceptadas. Quizás la herida más peligrosa es la mentira que aceptamos como verdad. Algunos han creído por años: no merezco ser amado. Otros: nunca cambiaré. Otros más: soy el resultado de mis errores, mi identidad es mi pasado. Jesús advirtió en Juan 8:44 que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Cuando aceptamos una mentira, vivimos bajo una identidad falsa. Y cada decisión, cada relación, cada sueño se contamina con esa mentira. Piensa en esto: una persona que cree que no merece ser amada, ¿cómo vivirá sus relaciones? Probablemente se conformará con menos de lo que merece o se aislará para no ser herida otra vez. Una persona que cree que nunca cambiará, ¿cómo enfrentará la vida? Con resignación, sin luchar, sin crecer. Por eso, una de las armas más poderosas del enemigo no son los ataques externos, sino las ideas que logra plantar en nuestra mente. Brote: metáfora del jardín. Imagina tu corazón como un jardín. Allí Dios ha sembrado semillas de amor, paz, propósito. Pero si no cuidamos ese jardín, las malas hierbas crecen: traumas, resentimientos, mentiras. Si no se arrancan, pronto ahogan lo bueno. El problema no es que haya maleza, todos tenemos heridas y fragilidades. El problema es cuando las dejamos crecer sin atenderlas. Porque tarde o temprano, lo que ignoramos se convierte en lo que nos controla. Libro abierto. Ejemplo bíblico: Pedro y su temor. Pedro amaba a Jesús. Sin embargo, en la noche de la crucifixión, lo negó 3 veces. ¿Por qué? Porque en su interior había una herida de miedo al rechazo y a la pérdida. Esa vulnerabilidad fue el punto exacto donde el enemigo lo atacó. Pero la historia no termina ahí. Jesús, después de resucitar, lo restauró. 3 veces lo había negado. 3 veces Jesús le preguntó: ¿me amas? Juan 21:15-17. Allí, la herida de Pedro fue sanada.
Y aquel hombre temeroso se convirtió en un apóstol valiente, dispuesto incluso a morir por su fe. La enseñanza es clara, las heridas pueden ser sanadas, y nuestras vulnerabilidades pueden convertirse en fortalezas en manos de Dios. Persona con palmas de mano unidas, preguntas para reflexionar. Permíteme detenerme y hablarte directo al corazón. ¿Qué heridas guardas todavía que nunca mostraste a nadie? ¿Hay resentimientos que sigues alimentando, aunque sabes que te envenenan? ¿Qué mentiras has creído sobre ti mismo que quizá no vienen de Dios, sino del enemigo? No tengas miedo de responderte con sinceridad, porque lo que se revela, se puede sanar. Arcoíris, palabras de esperanza. Quiero dejarte con esta promesa: tu corazón no tiene que seguir siendo un campo de batalla para heridas antiguas. Cristo vino precisamente a sanar lo que estaba roto. Él no rehúye tus cicatrices, al contrario, extiende sus manos, marcadas también por heridas, para recordarte que en su dolor tú puedes encontrar sanidad. Isaías 53:5 lo dice de manera poderosa. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tus heridas internas no tienen la última palabra. Dios puede transformarlas en testimonios de victoria. La raíz de muchos de nuestros conflictos espirituales no está fuera, sino dentro, en la pérdida de identidad. Cuando no sabemos quiénes somos en Dios, vivimos fragmentados. Como un espejo roto que refleja imágenes distorsionadas, nuestra vida muestra pedazos de lo que somos, pero no el diseño completo. La sociedad insiste en definirnos por lo que hacemos, lo que tenemos, lo que otros opinan de nosotros. Y así, terminamos atando nuestra identidad a nuestros logros, a nuestras relaciones, a nuestra apariencia. Pero ¿qué pasa cuando esas cosas desaparecen? Jesús preguntó a sus discípulos en Mateo 16:15. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Esa misma pregunta, invertida, resuena hoy. ¿Quién eres cuando nadie te aplaude? ¿Quién eres cuando ya no hay títulos, reconocimientos, ni likes en las redes? Si no tienes clara tu identidad en Dios, cada circunstancia se convierte en una amenaza. Una crítica puede hundirte, un rechazo puede quebrarte, un fracaso puede hacerte sentir que no vales nada. El enemigo lo sabe. Por eso uno de sus ataques más frecuentes es sembrar dudas sobre tu identidad. Así lo hizo con Jesús en el desierto. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, Mateo 4:3. Observa, el ataque no fue contra su poder, sino contra su identidad. Y lo mismo hace contigo. ¿De verdad eres amado? ¿De verdad eres hijo? ¿De verdad Dios tiene un plan para ti? Símbolo de una nueva ejemplo bíblico, el hijo pródigo. El hijo pródigo perdió su identidad cuando se alejó de la casa del padre. Creyó que su valor dependía de disfrutar placeres y riquezas. Cuando lo perdió todo, se vio a sí mismo como indigno. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, Lucas 15:19. Pero el padre lo recibió con brazos abiertos, recordándole que su identidad no se había perdido, seguía siendo hijo. Ese es el mensaje para ti, aunque la vida te haya fragmentado, aunque las voces externas y tus propios errores te hayan hecho dudar, tu identidad verdadera está segura en el corazón del Padre. Voz suave, pausada. Permíteme preguntarte, ¿quién eres cuando te quitan lo que haces? ¿Quién eres cuando las personas te olvidan? ¿Quién eres cuando fallas? Si tu respuesta está anclada en circunstancias, tu identidad está fragmentada. Pero si tu respuesta descansa en Dios, tu identidad está firme como roca. Efesios 1:4-5 lo declara. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Tu identidad no se negocia, no se compra, no se gana, es un regalo eterno de Dios. Si sabemos que Cristo venció, si creemos que Dios es luz, ¿por qué entonces tantas personas siguen atrapadas en la oscuridad? La respuesta está en los ciclos de pecado y repetición sin transformación. La oscuridad persiste cuando seguimos dando vueltas sobre los mismos errores, como Israel en el desierto, 40 años caminando en círculos porque no confiaban plenamente en la promesa de Dios. Flechas antihorarias. El ciclo del pecado. El ciclo suele verse así. Caemos en un pecado o hábito dañino. Sentimos culpa y pedimos perdón. Prometemos cambiar, pero sin transformar la raíz. Pasan días o semanas, y volvemos al mismo punto. Es como una rueda que gira sin avanzar. El libro de Jueces lo muestra con claridad. Israel pecaba, sufría la opresión, clamaba a Dios, Dios enviaba a un libertador, pero al poco tiempo volvían a caer. Era un círculo interminable. ¿Por qué pasa esto? Porque no basta con cortar la rama,
Hay que arrancar la raíz. Mientras no se renueve la mente, mientras no se cambie la mentira por la verdad, el ciclo se repite. Símbolo de luna nueva, la comodidad en la oscuridad. Otra razón por la que persiste la oscuridad es que, con el tiempo, aprendemos a vivir en ella. Jesús dijo en Juan 3, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Algunos no salen de la oscuridad porque se han acostumbrado a ella. Es incómoda, pero conocida. La luz exige cambio, confrontación, valentía. Y el corazón humano tiende a elegir lo cómodo antes que lo verdadero. O la metáfora del río. Imagina que estás atrapado en un río con una corriente fuerte que te arrastra. Sabes que necesitas salir, pero en lugar de nadar hacia la orilla, te dejas llevar. Eso es lo que ocurre cuando dejamos que el pecado se convierta en hábito. La corriente se hace más fuerte cada vez y pronto creemos que es imposible escapar. Pero recuerda, Dios siempre ofrece una salida. 1 Corintios 10, 13 lo afirma. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Persona con palmas de mano unidas, preguntas para reflexionar. ¿Estás repitiendo patrones que ya conoces y sabes que te hacen daño? ¿Has aceptado la oscuridad como algo normal en tu vida? ¿Te has rendido a la idea de que así soy yo, nunca cambiaré? Si tus respuestas inclinan la balanza hacia el sí, quizá estás atrapado en un ciclo sin transformación. Arcoiris, palabras de esperanza. La oscuridad no es eterna. Cristo es la luz que rompe ciclos. La diferencia entre un patrón repetido y una vida transformada está en la entrega total, dejar que Dios no solo perdone tu pecado, sino que sane tu corazón, renueve tu mente y te enseñe a caminar en nuevos caminos. Romanos 12, 2 lo dice claramente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La oscuridad persiste donde no hay renovación. Pero cuando la mente se llena de la verdad de Dios, la luz comienza a brillar, y lo que parecía imposible de cambiar se convierte en testimonio de transformación. En medio de la tormenta, hay muchas voces que compiten por tu atención. La voz del miedo te susurra, no vas a poder. La voz de la duda grita, ¿dónde está tu Dios? La voz del pasado insiste, siempre fracasarás. Y si no aprendes a distinguirlas, esas voces pueden convertirse en tu realidad. Pero hay una voz más fuerte, más constante, más fiel, la voz de la verdad de Dios. Jesús dijo en Juan 8, 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad no es una idea abstracta, ni un consejo positivo. La verdad es la palabra viva de Dios que tiene poder para romper cadenas y traer paz. Libro abierto, Isaías 41, 10, la voz que fortalece. Escucha esta promesa. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cierra los ojos un momento e imagina que estas palabras son dichas directamente a ti, hoy, en medio de tu lucha. No temas porque no estás solo. Yo soy tu Dios, no cualquiera, sino el Todopoderoso. Siempre te ayudaré, no algunas veces, sino siempre. Esa es la voz de la verdad que se opone al miedo. El enemigo dice estás solo, Dios dice yo estoy contigo. El enemigo dice vas a caer, Dios dice yo te sustentaré. Brote Salmo 23, la voz que guía en la oscuridad. David escribió en el Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Nota la diferencia, no dice no andaré en valle de sombra de muerte. Lo dice como algo real, si voy a andar por valles oscuros. Pero allí, en lo más profundo de la noche, hay una voz que guía, la voz del pastor. Cuando escuchas esa voz, el valle ya no es señal de derrota, sino un pasaje hacia nuevas pasturas. O la metáfora de la brújula. Imagina estar perdido en un bosque, sin mapa, sin camino visible. De pronto, alguien pone en tus manos una brújula. Esa brújula no elimina los árboles ni la oscuridad, pero te da dirección. Así es la voz de la verdad, no siempre elimina los problemas de inmediato, pero te orienta, te recuerda hacia dónde caminar, te asegura que no vagarás eternamente. Paloma, la voz del Espíritu. Jesús prometió en Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esa voz del Espíritu es suave, como un susurro. No grita, no manipula, no confunde. Por eso requiere silencio interior. En medio del ruido del mundo, hay que detenerse para oírla.
Quizás en tu corazón ahora mismo hay una batalla de voces. Pero la promesa es clara, si buscas al Señor, su voz de verdad será más fuerte que la mentira. Persona con palmas de mano unidas, preguntas para el corazón. ¿Qué voces has estado escuchando últimamente? ¿La voz de la verdad de Dios es la que guía tus decisiones, o has dejado que la voz de la mentira dicte tu rumbo? ¿Qué pasaría si hoy eliges creer más en lo que Dios dice que en lo que tu miedo grita? Arcoiris, palabras de esperanza. La verdad de Dios es tu ancla. No importa qué tormenta enfrentes, siempre puedes volver a esas promesas que no cambian. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece. Mateo 24, 35. Por eso, cuando el enemigo ataque con mentiras, responde con la verdad. Si dice, no vales nada, recuerda, eres mi hijo amado. Mateo 3, 17. Si dice, Dios no te escucha, responde, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Salmo 34, 18. Si dice, nunca cambiarás, proclama, el que comenzó la buena obra en mí la perfeccionará. Filipenses 1, 6. Esa es la voz que trae libertad. El perdón es una de las armas más poderosas en la guerra espiritual. Y, sin embargo, es una de las más difíciles de usar. Porque perdonar no significa olvidar mágicamente, ni justificar lo injusto. Perdonar es decidir soltar la cadena que te ata al dolor. Perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6, 12. Eso significa que el perdón no es opcional, sino parte esencial de la vida espiritual. ¿Por qué? Porque el resentimiento es como veneno que bebemos esperando que el otro muera. Pero al final, somos nosotros los que enfermamos. Símbolo de luna nueva, el perdón como liberación del alma. Cuando perdonas, no cambias lo que ocurrió, pero transformas lo que ocurre dentro de ti. El odio ya no gobierna tus pensamientos. La herida deja de sangrar cada vez que recuerdas. Tu corazón se abre a recibir paz. Colosenses 3, 13 lo dice así. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón no es una carga, es un regalo. Cuando sueltas, te liberas. Brote ejemplo bíblico, José y sus hermanos. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Pasó años en prisión injustamente. Tenía razones de sobra para odiarlos. Pero cuando finalmente los tuvo frente a él, con poder para vengarse, eligió perdonar. Les dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50, 20. Ese perdón no solo lo liberó a él, sino que salvó a toda una nación del hambre. Así funciona el perdón, es personal, pero sus frutos alcanzan a muchos. Hola, la rendición a Dios. El perdón va de la mano con la rendición. No se trata solo de soltar al otro, sino de poner en manos de Dios lo que no podemos cambiar. Romanos 12, 19 nos recuerda: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Rendirnos no es resignarnos. Es confiar en que Dios es justo, que Él ve lo que otros no ven y que su justicia es perfecta. Hoy quiero invitarte a rendir ese peso que llevas. No necesitas cargar más con lo que ya Cristo llevó en la cruz. En medio de la guerra espiritual, muchas veces pensamos que la victoria vendrá con más ruido, con más esfuerzo, con más lucha. Pero la Biblia nos muestra un secreto diferente: el poder del silencio y la oración. Jesús mismo nos dio el ejemplo en Getsemaní. La noche antes de su crucifixión, se apartó con sus discípulos y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26, 38. Él sabía lo que venía: traición, sufrimiento, la cruz. Y en lugar de huir o pelear, eligió orar. Símbolo de luna nueva, el silencio como arma. En un mundo lleno de ruido, aprender a guardar silencio es un acto de resistencia espiritual. El silencio no es vacío, es espacio para escuchar la voz de Dios. Salmo 46, 10 nos invita: estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Cuando callamos, la ansiedad se debilita, el corazón se aquieta, y la voz de la verdad puede escucharse más fuerte que la del enemigo. Brote la oración como respiración del alma. La oración en Getsemaní fue intensa. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Jesús nos enseñó que la oración no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia nuestro corazón. Él no evitó la cruz, pero encontró fuerza para abrazarla con propósito. En la batalla espiritual, la oración es como respirar. Sin ella, el alma se asfixia; con ella, el espíritu se fortalece. O la metáfora de la fortaleza. Piensa en una ciudad amurallada. Cada vez que oras, levantas ladrillos de protección.
Cada vez que guardas silencio para escuchar, refuerzas las puertas de tu fortaleza interior. Así, aunque el enemigo intente derribar, tu corazón se mantiene firme porque está cubierto por la presencia de Dios. Persona con palmas de mano unidas, preguntas para el corazón. ¿Buscas más ruido y acción cuando estás en crisis, o eliges el silencio para escuchar a Dios? ¿Es la oración tu último recurso o tu primera respuesta? ¿Qué pasaría si hoy, en lugar de correr desesperado, te arrodillas y dices: Padre, hágase tu voluntad? Arcoiris, palabras de esperanza. El silencio y la oración no son señales de debilidad, sino de confianza. Cuando eliges orar en medio de la batalla, estás diciendo: no peleo solo, Dios pelea por mí. Filipenses 4, 6, 7 lo confirma. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es tuya. Ese silencio es tu refugio. Esa oración es tu victoria. En medio de la batalla espiritual, la transformación no llega por accidente ni por un milagro aislado. Es fruto de pequeños pasos, repetidos día tras día. Rutinas espirituales que parecen simples, pero que crean raíces profundas en nuestra alma. Quizás ahora te sientas cansado, abrumado, incluso desesperado. Pero te aseguro, lo que siembras hoy, recogerás mañana. Libro abierto, lectura diaria, el alimento del alma. La palabra de Dios no es solo un libro antiguo, es vida para el espíritu. Jesús mismo usó la escritura para vencer la tentación en el desierto, Mateo 4. Leer diariamente es como dar de comer a un árbol: si no recibe alimento, sus ramas se secan. Salmo 1, 2, 3 dice: sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Dedica cada día un tiempo, aunque sea breve, para leer, meditar y dejar que la palabra transforme tu pensamiento. Yerba oración constante, la comunicación que sostiene. La oración es el diálogo que nutre tu relación con Dios. No es un monólogo, ni una lista de peticiones. Es abrir el corazón y escuchar. 1 Tesalonicenses 5, 17 nos exhorta: orad sin cesar. Esto no significa estar todo el día con la cabeza inclinada, sino vivir con una conciencia constante de la presencia de Dios. Orar mientras trabajas, caminas, esperas. Hablar con Él en cada momento. Saludo de manos, comunidad, el cuerpo que sostiene. No estamos hechos para pelear solos. La comunidad de fe es un regalo divino para apoyarnos, animarnos y sostenernos cuando las fuerzas flaquean. Hebreos 10, 24-25 dice: exhortémonos unos a otros, no dejando de congregarnos. Busca hermanos y hermanas que caminen contigo, que oren contigo, que te recuerden las promesas cuando tú no puedas verlas. Brote, metáfora de la jardinería. Imagina tu alma como un jardín. Las rutinas espirituales son el agua, la tierra fértil, el sol. Sin estos cuidados, las malas hierbas, dudas, temores, mentiras, crecen sin control. Pero con lectura diaria, oración constante y comunidad, estás preparando el terreno para que crezca la vida, la paz y la alegría. Persona con palmas de mano unidas, preguntas para el corazón. ¿Qué rutina espiritual puedes comenzar o fortalecer hoy? ¿Cómo puedes hacer que la lectura, la oración y la comunidad sean una parte real de tu día a día? ¿Qué has descuidado que tu alma está pidiendo volver a cuidar? Arcoiris, palabras de esperanza. No importa qué tan oscuro haya sido tu pasado ni qué tan fuerte sea la batalla hoy. La transformación comienza con un paso pequeño y constante hacia Dios. Con cada lectura, cada oración, cada abrazo fraterno, Dios planta vida nueva en ti. La mente es el campo de batalla donde se gana o se pierde la guerra espiritual. Si no controlamos lo que pensamos, nuestras emociones, decisiones y acciones serán esclavas de la confusión y el miedo. Pero la buena noticia es que la mente puede ser renovada, transformada, liberada. Libro abierto, Filipenses 4, 8, el filtro del pensamiento. El apóstol Pablo nos da una guía clara. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo es como un filtro que pone orden en el caos mental. Nos invita a elegir conscientemente dónde ponemos nuestra atención. Renovar la mente, transformación diaria. Romanos 12, 2 nos advierte: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación de la mente no es instantánea.
Es un proceso que requiere disciplina, paciencia y práctica. Reconocer pensamientos negativos o destructivos. Reemplazarlos con verdades bíblicas. Repetir hasta que la nueva manera de pensar se convierta en hábito. Espiguilla de arroz ejemplo real, Marta y el cambio de perspectiva. Imagina a Marta, atrapada en preocupaciones y cansancio, pensando que todo depende de ella. Un día decide aplicar Filipenses 4:8, y cada vez que una queja o temor aparece, la reemplaza con una verdad de Dios. Poco a poco, su ansiedad disminuye y su corazón encuentra paz. O la metáfora de la limpieza. Piensa en tu mente como una casa. Si no limpias y ordenas, el polvo y la suciedad se acumulan y el ambiente se vuelve sofocante. Cada pensamiento renovado es como limpiar una ventana, dejando entrar la luz. Cada verdad bíblica aplicada es una ventana abierta que permite que el aire fresco de Dios circule. Persona con palmas de mano unidas preguntas para el corazón. ¿Qué pensamientos negativos repites sin darte cuenta? ¿Estás dispuesto a empezar a entrenar tu mente con la palabra de Dios? ¿Cómo sería tu vida si cada día escogieras conscientemente en qué pensar? Arcoíris palabras de esperanza. Tu mente no está condenada a ser un campo de batalla sin fin. Con disciplina y la ayuda de Dios, puedes construir un espacio donde reine la paz, la verdad y la esperanza. La transformación es posible porque Dios es el arquitecto de tu mente y corazón. Cuando pensamos en la batalla espiritual, es fácil enfocarnos en lo que falta, en las pruebas, en las heridas abiertas. Pero la gratitud y la alabanza tienen un poder que trasciende la lógica humana, transforman el ambiente espiritual a nuestro alrededor y dentro de nosotros. El apóstol Pablo nos enseña que la alabanza no es solo un acto de celebración, sino una estrategia espiritual poderosa. En Hechos 16, cuando Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, en lugar de lamentarse, comenzaron a orar y a cantar alabanzas a Dios. Y algo milagroso ocurrió. De repente, se produjo un terremoto tan violento que los cimientos de la prisión se sacudieron, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16:26. Estrella brillante alabanza que abre puertas. Esta historia es más que un relato antiguo, es un llamado para ti y para mí. En medio de nuestras prisiones, ya sean físicas, emocionales o espirituales, la alabanza puede abrir puertas cerradas, romper cadenas invisibles. La alabanza levanta el alma hacia Dios, enfoca nuestra mirada en su poder y no en nuestra debilidad. Salmo 100:4 nos exhorta. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, dadle gracias, bendecid su nombre. No importa cuán oscura sea la noche, la gratitud y la alabanza son antorchas que iluminan el camino hacia la libertad. Brote historia real, Ana y su renovación. Ana era una mujer que atravesaba una tormenta de dolor, problemas familiares, pérdida de empleo, desánimo profundo. Un día, cansada de llorar, decidió comenzar a cantar alabanzas en medio de su habitación, con lágrimas en los ojos. Con cada canción, sentía que una carga invisible se levantaba. Su mente se despejaba, su corazón encontraba paz. Poco a poco, la transformación llegó, no porque las circunstancias cambiaran de inmediato, sino porque su espíritu se fortaleció. Este es el poder de la alabanza, cambia la atmósfera interior y abre paso a la esperanza. Persona con palmas de mano unidas preguntas para el corazón. ¿Cuándo fue la última vez que alabaste a Dios en medio de la dificultad? ¿Estás dispuesto a cambiar la queja por gratitud, aunque las circunstancias no hayan cambiado aún? ¿Cómo puedes integrar la alabanza en tus momentos más oscuros? Arcoíris palabras de esperanza. Aunque el enemigo intente silenciar tu voz, la alabanza puede romper cadenas y abrir puertas. No subestimes la fuerza de una oración de gratitud y una canción de fe. Cuando elevas tu voz a Dios, te colocas en el centro de su poder y su amor, y allí la batalla empieza a perder fuerza. A veces, las palabras más poderosas son las que vienen de la experiencia real, del testimonio de quienes han caminado por la oscuridad y han encontrado la luz. Quiero compartir contigo algunas historias de transformación que son prueba viva de que, en medio del conflicto, Dios puede traer renacimiento y esperanza. Amanecer sobre las montañas. Historia de Carlos, de la desesperanza a la libertad. Carlos vivió años atrapado en la adicción y la desesperación. Sentía que nadie podía ayudarlo, ni siquiera él mismo. Un día, un amigo le habló de Dios y lo invitó a una reunión de oración. Con dudas, asistió. Allí, escuchó sobre la batalla espiritual y cómo podía ser libre. Comenzó a practicar las rutinas espirituales, la disciplina del pensamiento y la alabanza. Lentamente, comenzó a cambiar. Ya no era la persona dominada por la oscuridad, sino alguien que encontraba paz y propósito.
Su testimonio es claro. No fue un cambio mágico, fue un caminar diario con Dios, paso a paso. Brote historia de María, restauración en medio del dolor. María sufrió una pérdida profunda que le quebró el alma, pero en su dolor encontró un refugio en la oración y la comunidad. Con la guía espiritual, fue sanando sus heridas internas, aprendió a perdonar y a rendirse. Hoy, María es una mujer transformada que ayuda a otros a encontrar esperanza en medio del sufrimiento. ¿Estrella brillante que tienen en común estas historias? No negaron la lucha ni el dolor. Decidieron no quedarse en el lugar de la derrota. Se aferraron a Dios con hábitos de fe, perseverancia y entrega. Persona con palmas de mano unidas, preguntas para el corazón. ¿Qué historia de transformación te inspira más? ¿Qué paso puedes dar hoy para comenzar tu propio camino hacia la libertad? ¿Quién puede acompañarte en esta jornada? Arcoiris, palabras de esperanza. Tu historia también puede ser un testimonio de transformación. No importa cuán profunda sea la oscuridad que estás viviendo ahora, la luz de Dios puede entrar, sanar y hacerte renacer. El cambio es posible porque el amor de Dios no falla. Querido amigo, en el camino espiritual, no solo nosotros mismos somos afectados por la batalla que enfrentamos, sino también nuestras relaciones más cercanas. Muchas veces, el dolor interno se refleja en conflictos con quienes amamos, esposos, hijos, amigos, hermanos. Pero aquí quiero compartir contigo una verdad profunda y transformadora: la paz que nace en nuestro corazón tiene el poder de sanar esas heridas y reconstruir los lazos rotos. Paloma, la paz como puente hacia la restauración. Cuando el Espíritu de Dios trae paz a nuestro corazón, esa paz no se queda encerrada. Fluye hacia afuera, tocando a otros. Jesús dijo en Juan 14, 27, La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Esta paz es diferente, porque sana de raíz, perdona, restaura y reconcilia. Imagina un matrimonio donde las palabras se han vuelto cuchillos afilados. La paz interior puede calmar esas aguas turbulentas, transformando los rencores en comprensión y el orgullo en humildad. Estrella brillante, historia real. Ana y Luis reconstruyen su matrimonio. Ana y Luis vivieron años distanciados, heridos por malentendidos y silencios dolorosos. Pero un día, Ana decidió buscar a Dios y dejar que la paz de Cristo sanara su alma. Con el tiempo, Ana empezó a actuar con paciencia, a escuchar en lugar de responder con ira. Luis, sorprendido por ese cambio, también comenzó a abrir su corazón. Con la ayuda de oración y consejería espiritual, su matrimonio floreció nuevamente, demostrando que la paz interna es el primer paso para la sanidad externa. Saludo de manos, paz que genera reconciliación en amistades y familia. La paz no solo reconstruye matrimonios, sino también amistades rotas, la relación con los padres o hermanos. Colosenses 3, 13-14 nos recuerda: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Sobre todas estas cosas vestíos de amor. Esta paz genera un ambiente donde la gracia puede fluir, donde la comprensión supera al juicio, y donde la esperanza se planta nuevamente. Persona con palmas de mano unidas, reflexiones para tu corazón. ¿Qué relaciones en tu vida necesitan la paz que solo Dios puede dar? ¿Estás dispuesto a ser un instrumento de paz, incluso si el otro aún no está listo? ¿Cómo puedes cultivar esa paz primero en tu corazón? Arcoiris, palabras de esperanza. La paz de Dios no es un lujo, es una necesidad para sanar lo que parece irremediable. Cuando tú decides permitir que esa paz gobierne tu corazón, comienzas a abrir la puerta para milagros en tus relaciones. No estás solo en este camino, Dios camina contigo, y Él es el arquitecto de la reconciliación. En el fondo de todo conflicto, en el alma rota, suele haber un corazón herido. El dolor del rechazo, la traición, la injusticia, heridas que si no se sanan, envenenan nuestra vida y nuestra relación con Dios y con otros. Pero quiero que sepas algo: Dios es un sanador de corazones quebrantados. Salmo 147, 3. Él puede restaurar lo que parecía perdido y transformar el dolor en propósito. Libro abierto, ejemplo bíblico: José perdonando a sus hermanos. La historia de José es una luz brillante en medio de la oscuridad. Vendido por sus propios hermanos, traicionado y encarcelado injustamente, José podría haber vivido amargado toda su vida. Pero en Génesis 50, 20, José declara: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. No solo perdonó, sino que vio la mano de Dios obrando para bien incluso en el dolor. Este perdón fue la llave para la sanidad de su corazón y la restauración de su familia. Yerba, proceso de sanidad: perdonar para liberar. El perdón no significa olvidar o justificar el daño, sino liberar el alma del peso que impide avanzar.
Imagina cargar una mochila llena de piedras pesadas, cada piedra es un resentimiento. Perdonar es soltar esa carga y permitir que tu corazón respire de nuevo. Jesús enseñó en Mateo 6, 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará. El perdón abre la puerta para recibir la gracia y la sanidad divina. Estrella brillante historia real, María y la sanidad tras la traición. María sufrió una profunda traición que casi destruyó su confianza en las personas y en Dios. Pero, a través de la oración, la comunidad y el tiempo, decidió perdonar. Este acto no fue fácil ni inmediato, pero liberó su alma de la amargura y permitió que Dios la sanara profundamente. Hoy, María es un testimonio vivo de la libertad que trae el perdón. Persona con palmas de mano unidas, reflexiones para el alma. ¿Hay heridas en tu corazón que necesitan ser entregadas a Dios? ¿Puedes dar el paso de perdonar, aunque no entiendas completamente el por qué? ¿Qué te impide hoy soltar el resentimiento? Arcoíris, palabras de esperanza. La sanidad emocional es un camino que Dios invita a recorrer contigo. No importa cuán profunda sea la herida, su amor tiene el poder de sanar y restaurar. Da hoy ese paso de fe y permite que tu corazón reciba esa gracia transformadora. Amigo querido, permíteme llevarte a un lugar profundo donde el amor se convierte en la fuerza más poderosa que existe, incluso en medio de la tormenta más feroz. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, nos deja un mensaje eterno. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso ni jactancioso, no se envanece. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Corintios 13, 4-7. Este amor no es un sentimiento pasajero o una simple emoción. Es un poder divino que sana heridas, que sostiene cuando todo parece caer, que crea puentes donde antes solo había muros. Brote amor que transforma la dificultad. En los conflictos, el amor puede parecer frágil o hasta ingenuo, pero su verdadera fuerza se revela cuando elegimos amar a pesar del dolor, del agravio, de la injusticia. Imagina una semilla que crece en medio de un terreno árido, agrietado, donde nada parece posible. El amor es esa semilla que, con paciencia y gracia, comienza a brotar, llenando de vida hasta el suelo más inhóspito. Paloma amor como antídoto al rencor. El conflicto genera heridas y heridas generan rencor. Pero el amor verdadero tiene la capacidad de sanar esos rencores. Romanos 12, 21 nos exhorta: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vencer con amor es un acto de valentía espiritual que cambia el curso de nuestras relaciones y de nuestra paz interior. Estrella brillante historia real, Laura y el amor que sanó su familia. Laura vivió años distanciada de sus padres, herida por palabras duras y decisiones equivocadas. Sin embargo, decidió amar sin condiciones, buscando entender antes de juzgar, perdonando antes de exigir. Poco a poco, la atmósfera en su hogar cambió. El amor paciente y bondadoso fue la llave que abrió puertas cerradas y corazones endurecidos. Persona con palmas de mano unidas, preguntas para reflexionar. ¿Cómo puedes practicar el amor paciente y bondadoso hoy, incluso con aquellos que te han herido? ¿Qué parte del amor de 1 Corintios 13 te resulta más desafiante? ¿Estás dispuesto a ser un sembrador de amor en medio del conflicto? Arcoíris, palabras de esperanza. El amor no es simplemente algo que damos cuando todo es fácil, sino el ancla firme que nos sostiene cuando la tormenta ruge. Elige amar, porque en ese acto te conviertes en luz que rompe la oscuridad. Querido caminante, sé que la lucha puede parecer interminable. Las pruebas pueden durar días, meses o incluso años, y el cansancio puede nublar el alma. Pero aquí quiero recordarte una verdad esencial: la perseverancia es la corona que se gana al mantenerse firme en la fe, aun cuando no vemos el fin inmediato de la batalla. Reloj de arena con arena cayendo, perseverar con esperanza activa. La esperanza no es un deseo pasivo, es una fuerza activa que nos impulsa a seguir, a creer que el amanecer llegará. Santiago 1, 12 nos recuerda: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cada día que decides no rendirte, cada vez que eliges confiar en Dios a pesar de la incertidumbre, estás construyendo esa corona. Amanecer sobre las montañas, ejemplo bíblico, Job, la perseverancia en la adversidad. Job perdió todo, su familia, su salud, sus posesiones. Sin embargo, aún en medio del dolor profundo, no renunció a su fe. Job 1, 21 dice: el Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Su perseverancia no fue fácil, pero su esperanza en Dios fue un faro en la oscuridad.
Bíceps flexionado, mantenerse firme, herramientas para la lucha diaria. Oración constante, mantener el diálogo abierto con Dios, incluso en la duda. Comunidad de fe, apoyarse en otros creyentes para fortaleza mutua. Recordar promesas bíblicas, tener la palabra como ancla firme en el alma. Estrella brillante, historia real, Miguel y la victoria en la espera. Miguel enfrentó una enfermedad larga y dolorosa. Hubo momentos en que la desesperanza quiso vencerlo, pero su fe y su perseverancia fueron más fuertes. Hoy, recuperado, cuenta cómo la esperanza activa lo sostuvo y lo llevó a la victoria espiritual y física. Persona con palmas de mano unidas, preguntas para el corazón. ¿Qué te ayuda a mantener la esperanza cuando la prueba se prolonga? ¿Cómo puedes fortalecer tu perseverancia en los momentos más oscuros? ¿Quién puede acompañarte y sostenerte en esta lucha? Arcoiris, palabras de cierre para esta sección. La batalla puede ser larga, pero la victoria es segura para quienes no abandonan. Permanece firme, confía en el amor y la fidelidad de Dios, y deja que la esperanza sea la luz que te guíe en cada paso. Amado hermano, permíteme hablarte hoy de algo que es fundamental para tu alma, el llamado divino que Dios ha puesto sobre tu vida. A veces, en medio de las luchas y los ataques espirituales, podemos sentirnos perdidos, sin rumbo ni sentido. Pero la verdad, profunda y eterna, es que Dios tiene un plan y propósito único para ti. Estrella brillante, Jeremías 29:11, un plan de esperanza. El profeta Jeremías nos deja estas palabras que son como un susurro del cielo. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. ¿Puedes sentirlo? Ese futuro no es un sueño lejano ni una fantasía, es una promesa. Una certeza de que tu vida importa, que tu historia tiene sentido. Lupa hacia la izquierda, reconocer el llamado. El llamado de Dios no siempre llega con trompetas o señales espectaculares. Muchas veces es un suave murmullo en medio del silencio, una invitación a vivir con integridad, amor y fe. Romanos 8:28 nos asegura que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto significa que incluso las pruebas y dificultades que atraviesas están moldeando ese propósito divino. Cada experiencia, cada lágrima, cada momento de lucha es parte del camino que Dios está preparando para ti. Brote, metáfora, la semilla y el propósito. Imagina una semilla enterrada en la tierra, oscura y fría. A simple vista, parece que no pasa nada, pero en lo profundo está ocurriendo un milagro. La semilla se abre, crece hacia la luz, enfrentando la oscuridad para convertirse en un árbol fuerte y fructífero. Así es tu vida. En medio de las pruebas, tu propósito se está gestando. No lo pierdas de vista, porque está ahí, vivo y activo. Persona con palmas de mano unidas, reflexión para ti. ¿Has sentido que Dios te llama a algo más grande? ¿Qué señales o experiencias te han mostrado un propósito mayor? ¿Estás dispuesto a confiar en que incluso el dolor tiene sentido en este plan divino? Arcoiris, palabras de esperanza. Dios no solo tiene un plan para ti, sino que te ha llamado a vivirlo con valentía y fe. No estás solo en este camino, Él es tu guía y fortaleza. Permanece atento al llamado, porque en Él está la plenitud de tu vida. Querido amigo, hoy quiero recordarte algo fundamental: tu identidad verdadera está en ser hijo amado de Dios. Vivimos en un mundo que muchas veces nos define por nuestros errores, nuestras circunstancias o lo que otros piensan de nosotros. Pero la realidad espiritual va mucho más profundo. Corazón brillante, Romanos 8:15, identidad adoptiva. El apóstol Pablo nos habla con claridad. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Romanos 8:15. Esto significa que no somos meros siervos ni extraños en la casa de Dios, somos hijos e hijas, con acceso directo al corazón del Padre Celestial. Paloma, el poder de la adopción divina. La adopción es un acto de amor supremo. Nos toma tal como somos, con nuestras heridas y debilidades, y nos transforma en familia real. Cuando aceptamos esta identidad, recibimos el poder para vivir con confianza, sin miedo ni vergüenza, sabiendo que somos valiosos y amados. Estrella brillante, metáfora, la luz interior. Imagínate una lámpara encendida dentro de un cuarto oscuro. Esa luz no depende de las circunstancias externas, está dentro y brilla con fuerza. Tu identidad en Dios es esa luz. No importa lo que digan las voces del mundo o las dudas que puedas tener, eres luz del Altísimo, reflejo de su amor eterno. Persona con palmas de mano unidas, preguntas para tu corazón. ¿Cómo defines tu identidad en este momento?
¿Has aceptado la realidad de ser hijo amado de Dios? ¿Qué cambiaría en tu vida si verdaderamente vivieras desde esa identidad? Arcoiris, palabras de aliento. No permitas que las heridas del pasado o las voces negativas te roben la verdad sobre quién eres. Eres hijo e hija del Dios vivo, y esa identidad es tu fundamento, tu escudo, tu alegría. Camina con esa certeza, porque en ella está tu libertad y tu fuerza. Querido amigo, hoy quiero hablarte de una elección profunda, un cambio que puede transformar por completo el curso de tu vida, la decisión de vivir desde tu propósito en lugar de vivir atrapado en el dolor. A menudo, cuando atravesamos dificultades, el dolor parece tan fuerte que amenaza con definirnos. Sin embargo, la historia de la vida cristiana está llena de ejemplos donde el dolor no fue el protagonista, sino el combustible para una esperanza mayor. Destellos el ejemplo inspirador del apóstol Pablo. Imagina a Pablo, en prisión, encadenado, bajo la sombra de la adversidad. Allí, lejos de sucumbir al desaliento, escribe cartas que hoy nos llenan de luz y aliento. Sus epístolas están cargadas de esperanza, fe y llamado a la transformación. Pablo nos muestra que aunque el dolor sea real, no tiene la última palabra. Él elige vivir desde su propósito, que es llevar el mensaje de amor y salvación, aún en medio de las cadenas. Fuego, transformar el dolor en propósito. El dolor puede ser una tormenta que arrasa con todo, o puede ser el fuego que purifica y fortalece. Cuando eliges no permitir que el dolor defina tu identidad, sino que sea una plataforma para descubrir y caminar en tu propósito, tu vida se convierte en un testimonio vivo de la gracia y la resiliencia. Yerba, reflexión personal. Pregúntate, ¿estoy permitiendo que mi dolor controle mis decisiones o estoy eligiendo avanzar hacia mi propósito? ¿Cómo puedo usar mis experiencias difíciles para bendecir a otros y crecer en fe? Arcoiris, mensaje de aliento. Tu dolor no es el fin de tu historia. Dios te llama a levantarte, a escribir capítulos nuevos desde la esperanza, la fe y el propósito divino. Confía, porque en medio del dolor, la luz de tu llamado brilla más fuerte. Amado hermano, vivir en propósito es un camino hermoso, pero también está lleno de desafíos. El enemigo siempre busca hacernos retroceder, confundirnos, arrebatarnos la paz ganada. Por eso, es vital aprender a proteger nuestra alma y permanecer firmes en lo que Dios nos ha enseñado. Escudo, la armadura espiritual como blindaje. Recordemos Efesios 6, 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No es solo una imagen, sino una estrategia divina para mantenernos firmes. El blindaje espiritual implica la verdad como cinturón que sostiene todo, la justicia como coraza que protege el corazón, la fe como escudo que apaga los dardos del enemigo, la salvación como casco que protege la mente, la palabra de Dios como espada que corta toda mentira, candado, disciplina para evitar el retroceso. Permanecer firme requiere disciplina diaria, oración constante, renovación de la mente, Romanos 12, 2. Comunión con otros creyentes, vigilancia espiritual para reconocer ataques tempranos. Árbol, metáfora del árbol firme. Imagina un árbol plantado junto a corrientes de agua, cuyas raíces se hunden profundo en la tierra fértil. Cuando vienen las tormentas, el árbol permanece firme porque su base está segura. Así debemos ser nosotros, con raíces profundas en la palabra y en la presencia de Dios, para no ser arrastrados por las tormentas de la vida. Persona con palmas de mano unidas, preguntas para la reflexión. ¿Qué áreas de tu vida necesitan un blindaje más fuerte? ¿Cómo puedes fortalecer tu disciplina espiritual para no retroceder? ¿Quién puede caminar contigo y ayudarte a mantenerte firme? Arcoiris, palabras finales de ánimo. No estás solo en esta batalla. Con la armadura de Dios puesta y una fe firme, puedes resistir y avanzar. Permanece firme, porque la victoria es de los que no retroceden. Querido hermano, la transformación espiritual no es un instante fugaz, ni un cambio superficial que ocurre por la fuerza. Es un proceso profundo, delicado y continuo que involucra cada rincón de nuestra mente y corazón. Libro abierto, Romanos 12, 2, el llamado a la renovación. El apóstol Pablo nos exhorta con palabras que resuenan en lo más profundo de nuestro ser. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se trata solo de cambiar hábitos, sino de permitir que Dios reconfigure nuestra forma de pensar y ver la vida. Brote, metáfora del sembrador y la semilla. Imagina al sembrador que arroja semillas sobre la tierra. Algunas caen en camino pedregoso, otras entre espinas, pero hay semillas que encuentran buena tierra. La buena tierra es nuestra mente abierta y corazón dispuesto a ser transformados.
La semilla crece poco a poco, en su tiempo, hasta dar fruto abundante. Así es la transformación, un proceso que requiere paciencia, cuidado y perseverancia. Flechas antihorarias: renovar la mente para transformar la vida. Cada día, al alimentar nuestra mente con la verdad de Dios, comenzamos a ver el mundo y a nosotros mismos con ojos renovados. Esta renovación es la raíz de una vida nueva, de decisiones sabias y de paz verdadera. Persona con palmas de mano unidas. Reflexión para ti. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios transforme tu mente y corazón, aunque sea un proceso lento? ¿Qué terreno estás cultivando en tu vida para que la semilla crezca? Arcoíris: palabras de esperanza. La transformación es posible, porque no caminas solo. Dios trabaja en ti cada día, sembrando, regando y haciendo crecer la vida nueva que Él quiere en ti. Amado, la renovación de nuestra mente y corazón no es solo esfuerzo humano. Es la obra del Espíritu Santo, nuestro guía, consolador y maestro interior. Paloma: reconocer la voz del Espíritu. Jesús prometió a sus discípulos que enviaría al Espíritu Santo para ser su guía fiel. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 14, 26. La voz del Espíritu no siempre es estruendosa, muchas veces es un susurro que calma, instruye y dirige. Oreja: cómo aprender a escuchar. Para escuchar al Espíritu, necesitamos silencio interior, oración sincera y atención plena. Cuando aprendemos a discernir esa voz, encontramos sabiduría para nuestras decisiones, paz en medio de la tormenta y fuerza para seguir adelante. Estrella brillante: metáfora del faro en la noche. Imagina un faro que brilla en la oscuridad, guiando a los barcos perdidos hacia un puerto seguro. Así es el Espíritu en tu vida, luz que nunca falla, señal clara en la confusión. Persona con palmas de mano unidas. Preguntas para tu corazón. ¿Estás buscando activamente la guía del Espíritu en tu vida diaria? ¿Puedes identificar momentos en que has sentido ese susurro divino? ¿Qué puedes hacer para crear más espacio para esa escucha sagrada? Arcoíris: palabras de ánimo. El Espíritu Santo es tu amigo cercano y tu maestro sabio. Confía en su voz, déjate guiar y experimenta la renovación que solo Él puede traer. Querido hermano, más allá de las pruebas y las batallas espirituales que hemos recorrido, hay un futuro de luz y esperanza reservado para ti. La palabra de Dios está llena de promesas maravillosas que nos aseguran un camino lleno de propósito, restauración y victoria. Estrella brillante: promesas proféticas para el creyente. Escucha estas palabras del profeta Jeremías, que resuenan a través de los siglos para ti. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29, 11. Y también la seguridad que nos ofrece Isaías. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Isaías 40, 31. Estas promesas no son solo palabras bonitas, son anclas firmes en medio de la tormenta. Fuego: mantente firme en la luz. El futuro que Dios tiene para ti está lleno de luz que disipa toda oscuridad. Aunque hoy las pruebas puedan ser duras, la luz de su amor y poder renovará tu vida. La esperanza no es una idea vaga, es una realidad que se manifiesta cuando confías y caminas con fe. Brote: reflexión para tu alma. ¿Puedes visualizar ese futuro lleno de esperanza y plenitud? ¿Qué pasos puedes dar hoy para caminar hacia esa luz prometida? Arcoíris: mensaje de aliento. El mañana está en las manos de Dios, y Él es fiel para cumplir sus promesas. Camina con confianza, porque un futuro brillante te espera. Amado, hemos recorrido juntos un camino de entendimiento, sanidad y renovación. Ahora, te invito a dar un paso decisivo, un compromiso con la transformación profunda y la vida abundante que Dios te ofrece. Persona con palmas de mano unidas. Oración guiada para la renovación. Vamos a orar juntos. Señor amado, te entrego mi mente y mi corazón. Renueva en mí todo aquello que necesita ser cambiado. Ayúdame a vivir desde mi propósito, a perdonar, a escuchar tu voz y a caminar firme en tu luz. Llena mi alma de tu paz y esperanza. Que tu Espíritu Santo sea mi guía cada día. Gracias por tu amor incondicional y por el futuro lleno de luz que has preparado para mí. Amén. Campana: invitación a la acción espiritual. Esta transformación no termina aquí. Te invito a buscar la oración diaria y la comunión con Dios.